Constantemente me hago esta pregunta. ¿Realmente será del interés de quienes escuchan mis palabras precisamente eso? Escucharlas. ¿Estaré eligiendo los términos y los temas más que nada que puedan despertar un interés, o simplemente y fundamentado en lo que conozco y repito como mi inspiración, sigo el camino que se traza automáticamente con mi voluntad de hablar, no midiendo consecuencias? Porque lo ideal sería que mis palabras crearan algún tipo de reacción, aunque más no sea, una comprensión simple, una aceptación de que se trata de una realidad mía, no necesariamente que deba repercutir en los demás, no, ni mucho menos, no. Insisto que no es mi intención, ni nunca lo fue, ponerme en guía o en maestro o cualquier término que a ustedes se les pueda ocurrir, que uno pueda intentar asumir desde lo propio, soberbia e intencionalmente. No, la verdad que no. Intento dejar implícito en cada uno de estos momentos que ahora a diario yo comparto con ustedes el hecho de la necesidad interior de compartir. Y créanme que es una honesta y sincera intención. Y en esa intención no sé si queda implícito el significado profundo de lo que significa compartir. Porque está bien, es un rato en el cual yo hablo y ustedes escuchan. En realidad es mi palabra hacia ustedes, pero yo no recibo de pronto una respuesta simultánea o momentáneamente a la misma instancia de tiempo que en la medida que yo estoy emitiendo esas palabras. O sea, esto se transforma en un monólogo y ustedes, en cierta manera quedan como víctimas de mi intención de monologar sobre temas que salen ahí, en el momento, salvo que haya encontrado alguna palabra que me haya guiado y me haya dicho, a ver, habla de esto, a ver qué pasa. Por otro lado está la intención, y en eso sí trato de ser lo más transparente posible, de que todo lo que estoy diciendo en realidad surge de mi propio archivo. O sea, es como si esto fuera una meditación en voz alta. Y navego hacia mí, hacia mi interior, en búsqueda de mis respuestas ante la inquietud que planteo, ya sea a partir de un juego de palabras o de una intención o de algo que se me cruzó. Yo en este momento tengo la pantalla con un fondo de pantalla con paisajes y lugares hermosos. De hecho estoy viendo ahora uno que lo voy a capturar y lo voy a utilizar para los siguientes videos, algo verdaderamente hermoso. Y uno observa y se inspira, claro. Recién veía unos hermosos animales flamencos rosados, y ahora estoy viendo un castillo que evidentemente debe ser del siglo XIV, el siglo XV, con unas murallas enormes, en una zona totalmente escarpada. Hay un bosque ahora, pero seguramente hace varios cientos de años ese bosque no existía. Entonces, para protegerse de las invasiones, se armaban estas ciudadelas, porque ya ni siquiera se puede hablar de un castillo, ¿no? Es como una pequeña ciudad a cierta altura y con todos los, todas las
construcciones que creen la imposibilidad de que alguien pueda invadir. Ya nomás por la altura nomás, el que está por encima puede responder a un ataque de una manera mucho más certera, ¿no? Pero siguen siendo imágenes. Imágenes que están producidas de una manera magistral, con una calidad extraordinaria, pero están en un plano que sería la pantalla de la hermosa maquinaria que me permite observarlas, pero no existen si yo no interpreto lo que estoy viendo. Si no me siento conmovido por un paisaje, por unos animalitos en convivencia de una belleza extraordinaria, un bosque plagado no plagado, no, en realidad cubierto de flores, si yo me mando un poquito hacia adentro mientras observo este tipo de paisaje, es muy probable que hasta en mí se despierten aromas, porque en algún momento estuve en un bosque. Y es como que uno mantiene en su recuerdo no solamente imágenes, sino también sonidos y fundamentalmente aromas. Y eso compone nuestra memoria. Ahora, y acá viene la locura, ¿no? Tomo la palabra memoria, separo los términos, acentúo y me queda memoria. ¿Cómo? Memoria. Si estuviéramos en una conversación y yo digo memoria, es porque estoy narrando algo que ocurrió y fue tal el riesgo al que llegué que sentí que me moría, como que era mi fin. Puede ser a partir de un accidente, no sé. Las circunstancias pueden ser, pero llegar al punto de creer que uno abandona la vida es que evidentemente estamos en presencia de un momento de cierta gravedad. Y sentiste, te llegó una sensación, un sentimiento interno que te decía, de esta no salgo vivo. Y sentís que no lo vas a superar. Sentí que me moría. Y memoria tiene las mismas letras y la misma coordinación, salvo que están separadas, el artículo con el resto de la frase. Es memoria. Y si uno habla de las palabras, habla de los sonidos, del contenido y continente de los sonidos, y las modificaciones que eso genera en nuestro mecanismo de ADN, que es una parte que no tenemos en cuenta. Claro, el ADN es tan pequeñito y está metido en las células que si nosotros pudiéramos achicarnos a ese nivel, como en esa famosa película que se achicaban con la nave y recorrían, ¿no?, el cuerpo humano, acá sería más chico todavía. No solamente observar órganos, sino que meternos en la célula, en la unidad. Todo un tema, hermoso para una película de ciencia ficción, pero hay algo que ocurre, y ocurre a pesar nuestro. Y es el condicionamiento de las palabras hacia nuestro organigrama, si queremos llamarlo, u organismo físico. Hace menos de una hora terminamos de grabar el dialogando de este fin de semana con mi querida Isabel. Y justamente hacíamos hincapié en el tema de las modificaciones por parte de las palabras, ¿no? O sea, de qué manera estábamos condicionando nuestra realidad repitiendo ciertas palabras que provocan ciertos efectos, pero que, dado que no estamos atentos a lo que estamos diciendo desde el punto de vista de una modificación o una mutación, por decirlo de otra manera un poco más compleja, el hecho ocurre a pesar de que no tomamos conciencia del hecho.
Ocurre. Mal que nos pese, ocurre. Muchos pensarán, otra de las fantasías de Julito. El tipo se manda y por ahí se enrieda en sus propias palabras. Sí, pueden ser. Ahora, cuando a lo que uno se refiere es el producto de una investigación científica llevada a cabo por un reconocido o reconocidos investigadores que alcanzan conclusiones después de haber hecho prueba-error, de haber intentado encontrar las explicaciones desde distintos ángulos, y en un determinado momento hay que caer y rendirse ante la evidencia. Esto es así. Y hablábamos, por ejemplo, de algunos modismos que tenemos, que cuando ocurre un acontecimiento maravilloso, por ejemplo, algo que nos puede llenar de satisfacción, de alegría, pero que es insólito, ocurrió de una manera inusitada, tal vez inesperada, lo primero que decimos, no lo puedo creer. ¿Cómo? O es increíble, pero generalmente viene con el no lo puedo creer. No decimos no lo quiero creer, porque si no lo quiero creer, estaríamos hablando de una voluntad trunca. Dije que no lo quiero, no me apetece, me niego y punto, listo, perfecto. ¿Es válido? Sí, totalmente. Cada uno puede interpretar acontecimientos de la mejor forma que le parezca, digo yo, no sé. Pero hablar de poder es tentar a la debilidad, debilitar aquello que sentimos al punto de la insensibilidad. Si no lo puedo creer, y ahí vuelvo de nuevo a los juegos de palabras, es que no lo puedo crear. No lo puedo crear como una verdad, como algo tangible, como algo que puedo recibir y decir, es así, es tal cual. Acepto eso como algo existente. Es la manifestación de algo palpable, tangible. Y no importa el sentido que usemos, puede ser oíble, audible, como diríamos en lugar de oíble, gustoso, no sé, cualquiera de los sentidos que nos permitan crear sentimientos, obraría en este caso de manera positiva. Pero si ya nomás anulamos diciendo no lo puedo creer, la sensación interna que queda marcada es de un hecho inexistente. A ver. Puede sonar rebuscado, insisto. Estoy improvisando. Prueben de improvisar en una conversación de estas características, sin nadie enfrente, sin nadie que te devuelva a través de una pregunta, por lo menos una guía, y después me van a decir, yo me estoy preguntando a mí mismo y me respondo a mí mismo. Es más, ni siquiera creo una pregunta, hablo en constante afirmación de aquello que me surge de manera espontánea, momentánea, porque en este momento me surge esto. Ahora, si lo elaboro, lo escribo, me hago una ayuda a memoria, o me pongo a investigar, qué sé yo, me mando a internet y me pongo a buscar algo que me quedó ahí medio trunco y digo, bueno, vamos, a ver qué dice el resto del mundo. Y ahí me meto en los millones de opiniones. ¿Sirve? Sí. ¿Condiciona? Sí, también. ¿Puede desviar un pensamiento propio y un sentimiento propio? Sí, totalmente. Pero no serviría de guía, de pronto, no sería una forma de decir, bueno, me agarro de algo que ya está hecho, está dicho, está pensado, está escrito. Sí, también, pero es abandonarnos a nosotros mismos en la interpretación de otros, en la creación de otros, en las formas que los demás
le otorgan a cierto tipo de acciones, actitudes, lo que sea, no importa. Pero es algo externo a nosotros. Es algo que nos llega desde afuera. Que puede venir a reforzar algo que tenemos dentro. Sí, somos dueños de nuestras sensaciones, somos dueños de nuestros pensamientos, somos creativos. Mal que nos pese, somos creadores. ¿Qué medida le damos en nuestra vida a esa maravillosa palabra que es creador? Bueno, de esa medida dependerá el valor de lo creado. Ahora, si desde el vamos decimos, no lo puedo creer, algo te está faltando. Algo te está diciendo interiormente, o simplemente, y ahí viene lo interesante de todo esto, no es que realmente no lo puedas creer. Es una frase que, a pesar de repetida, forma parte de un condicionamiento social. A ver, tengo que decir algo y lo que digo, ay, no lo puedo creer. ¿Sabés qué? Me pasó tal cosa y no lo puedo creer, vos no sabés lo que fue. Y sí, forma parte del vocabulario cool. Diría algún amigo mío más o menos cheto. Es cool, loco, queda bien, loco, ¿sabés que queda bien? Sí, está bien. Pero no hace bien. Puede quedar canchero, pero no es lo mismo que cuidar una cancha. Cuidar una cancha la hace el canchero, es el tipo que corta el pasto, traza las líneas blancas, abre el sistema de riego, ese es el canchero. Pero si uno se la da de canchero es porque, mirá, loco, mirá la pilcha que tengo, me corté el pelo de esta manera, fíjate qué canchero que estoy, ¿viste? Canchero como superado, como superador hacia los demás. Entonces el tipo se sube a un escalón y se queda de arriba, como si estuviera en un pedestal, en una estatua, y te mira de arriba, ¿no? Esa repetición, poco menos que, no sé, no le encuentro un adjetivo. Podrá ser, si es una repetición, es repetitiva, por lo tanto no puedo usar repetitivo. Cansina, no, porque en realidad no es que me canse, yo no soy un tipo de usar. Se supone que hay palabras que se utilizan de muletilla. Cuando se te terminó el diccionario mental, tirás alguna de esas. Esas eran muy comunes. No podés continuar con la palabra de una manera fluida y tirás un o un bueno, o sea, digamos. Ya saben a qué personaje me refiero con él. O sea, digamos. Ya sabemos que lo estás diciendo. Pero no lo estamos diciendo nosotros. Pluralizaste un individuo. La forma correcta sería, o sea, digo tal cosa. Ahora, queda medio como tonto. Porque si decís digo y automáticamente decís, es como que estás poniéndole un título a un hecho absolutamente natural, que es que la frase fluya. Entonces, si entras a un lugar, no vas a decir digo hola. Le sacás el digo, decís directamente hola, y si querés metés una pregunta, ¿qué tal? ¿Qué es un qué tal? Yo cuando empecé a desarrollar el video, la propuesta que llamo teorema de tales y cuales, intenté armar una especie así de paradoja dando vuelta en el famoso teorema de Tales de Mileto. Por supuesto que esto no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver la construcción conceptual que indica que un teorema tiene una hipótesis, una teoría, una demostración y una conclusión. Bueno, más o menos son las 4 pautas dramáticas que puede tener una película, una canción, un libro. Hay una introducción hipotética, una teoría que dice voy a tratar de desarrollar esto, una demostración que sería a ver si es cierto lo que yo teoricé, porque la idea de la demostración es
que sea factible, viable o entendible, aceptable o creíble lo que teorizaste, porque la teoría sería la acción de la hipótesis. Se te ocurrió algo y sobre ese algo construiste una idea que hay que demostrar si puede ser o no puede ser. Y una vez que tenés pautas de que puede ser o no puede ser, concluís como si fuera un epílogo, y ahí tenés el desarrollo del teorema. Yo, jugando, insisto, con el querido Tales de Mileto, dije, bueno, utilizaré el juego, así cómo se relacionan esas palabras, ¿no? Inventé distintos bloques, o sea, como si fueran pequeñas porciones dentro del video, tal por cual, tal para cual, como si tal. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? O sea, y vas jugando, ¿cuál es cuál? ¿Cómo es cuál? ¿Quién es cuál? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Cómo voy relacionando las palabras para ir creando disparadores para justamente provocar a partir de las palabras, no sé, teorías, historias, ideas, narraciones, no sé, no importa. Hay un vínculo que construye o destruye en la medida que nosotros lo tengamos en cuenta o no. Es la vía que conduce el tren. ¿Y por qué? No, hay un conductor. No, el conductor lo único que hace es regular la velocidad. La vía es la que dobla. Y como el tren está esclavizado a la vía, dobla por la vía, que ya fue doblada previamente. Pero él no tiene un volante. No puede, si la vía gira a la derecha, girar a la izquierda, porque estaríamos en un problema. Las ruedas son fijas. Digo esto, ya sé que más uno está diciendo, ¿y dónde quiere ir a parar el loco este? Claro, uno, cuando habla de esas famosas verdades de Perogrullo, ¿qué significa? Que es algo que ya está como establecido, que casi ni tiene sentido que uno lo diga, pero la verdad, hemos evaluado, hemos investigado, hemos intentado dilucidar, poner luz, en algunas oscuridades que forman parte de nuestro esquema de vida y que las repetimos por uso y costumbre. Lo que tradicionalmente o forma parte de nuestro esquema de lenguaje, de acción o como fuera, lo repetimos y nos mantenemos en ese camino como quien, y ya es así, ¿viste? No lo pensás, no lo elaborás, lo repetís. Y en esa repetición, bueno, a veces, como dice un amigo, queda bonito. Y a veces suena una gilada tamaño 4. O sea, 2 puntos. Digamos. Es complejo si uno lo quiere desmenuzar, porque en la repetición está la marcación de los énfasis que cada uno que quiere decir algo repite cansinamente como para reafirmar sus propios conceptos. Yo entiendo que ese famoso, o sea, digamos, o sea, ¿cómo lo interpretamos? Debe ser así, ¿no? Sea del verbo ser. ¿Sí? Bueno. Tiene que ser de esa manera. Y yo refuerzo lo que tiene que ser con mi palabra, por lo tanto lo digo, lo expreso. Y quiero que todos entiendan y piensen como yo, y acepten lo que yo estoy diciendo. Por lo tanto, lo digo yo, pero lo decimos todos.
Porque lo que yo digo es la palabra de todos. Porque entiendo que todos son yo y yo soy todos, pero no importa, acá lo que yo digo es lo que es. Y ustedes tienen que escucharlo. Mirá, ya estamos entrando en una exigencia y en un imperativo que indica que si yo lo digo es porque es así y no podés decir lo contrario, ni mucho menos. Lo decimos todos. Yo hablo con la verdad de todos. Y la pregunta del millón que se me ocurre es, ¿realmente están convencidos de que todos piensan de esa manera? ¿O accionarían o dirían lo que esa persona está diciendo? ¿Lo diría como una verdad propia? ¿O sencillamente lo que hace es, bueno, está repitiendo un deseo? Quiero que todos piensen y sientan como siento yo. Entonces lo pluralizo al digo, que soy yo el que está hablando en este momento. Yo no puedo decir digamos, no, yo estoy diciendo. Yo digo lo que acabo de decir y me hago cargo de mis palabras. A veces el digamos suena también como un vaivén. Y digamos que puede ser así. O no. Ajá. Y ese o no te complica las cosas, convengamos. Porque puede ser exactamente la antítesis de lo que estás diciendo. Digamos que el cielo es celeste, pero se puede nublar. Otra vez puede sonar rebuscado, lo entiendo. La inspiración hace que uno juegue con su propia necesidad y te da una gimnasia de palabra. Fíjense que yo vengo hablando ya, según el cronómetro, 27 minutos y no tuve que meter cosas raras en el medio de la conversación. Y la conversación fluye. Converso, con palabras, emito palabras. Fluye porque si yo me quedara callado la boca, fíjense el hueco que queda. Más de uno puede pensar que se cortó la grabación. Si yo quiero pausar la grabación, lo puedo hacer perfectamente. Me dan ganas de ir al baño. Pauso el grabador, voy, hago mi necesidad, vuelvo, pongo play, rec de nuevo y continúo con la grabación. Es como que queda stand-by, queda en pausa. Eso se puede hacer. Pero, en general lo que intento es, cada vez que me pongo a desarrollar una inspiración, voy al baño, no sé, arreglo cosas, como para decir, me tiro en la cama, me relajo y dejo que la inspiración se haga cargo de mí. Alguno preguntará, che, loco, ¿la inspiración tiene que ver con el pensamiento o con el sentimiento? Respuesta: con ambos. Con ambos. Yo la relaciono a la inspiración con accionar sintiendo y pensando simultáneamente. ¿Y se puede hacer eso, Julito? Por supuesto. Aunque hay gente que prioriza de pronto los pensamientos por encima de los sentimientos. Y hay otros que son más frontales, más sanguíneos y te escupen lo que sienten, ¿viste? Aunque quede para el turrete o terminen discutiéndote. Puede pasar. Ahora, yo creo más en el sentimiento que en el pensamiento. Porque el sentimiento me parece más genuino. Yo siento con todo aquello que me permita sentir y utilizo el sentido, los sentidos, de una manera compensada y mutuamente apoyada en sí misma, de tal manera que me da opciones
de poder formar una figura a la cual pueda ver, a la cual pueda escuchar, a la cual pueda tocar, a la cual pueda gustar. Fíjense que los sentidos van en complemento. Un mecanismo audiovisual, y bueno, la palabra te lo está diciendo, tiene parte auditiva y parte visual, es una combinación que refuerza el concepto. No es lo mismo el rayo que yo muestro al principio de estos videos que ver el rayo y escuchar el sonido. Ahora, tratándose de un rayo, tratándose de una imagen reconocida por mí, porque he visto, te he dicho, sea de paso acá desde la ventana cuando vienen tormentas eléctricas, me apasiona ver los rayos y es los relámpagos, es una cosa, siempre la naturaleza me atrajo de una manera, ¿no? A pesar del peligro, pero bueno, me resulta absolutamente atractivo, ¿no? Ahora, si yo no pongo la imagen del rayo y solamente pongo el sonido, quien lo escucha va a saber que es un rayo. De hecho, ustedes saben que viene desfasada la imagen con el sonido, ¿no? O sea, la luz viaja más rápido, por lo tanto veo el rayo y después lo escucho. Esto pasa con los truenos, se ve el relámpago, por ejemplo, y después viene el trueno. Si es que es audible, porque a veces se ven los relámpagos, pero no traen sonido con ellos porque son muy lejanos y bueno, no importa, no nos vamos a poner a rascar la superficie de ese nivel de historia, pero sí es algo que es fundamental tener en cuenta, y es que la compensación entre los sentidos nos abre el espectro de la comprensión, porque además de que lo estoy viendo, lo estoy escuchando. Y si se tratara de alguna otra instancia y yo pudiera tocarlo, entonces además de verlo, además de escucharlo, lo puedo tocar. Y si eso incluye un aroma, un perfume, eso también va a entrar en mi memoria. Y no me fui del memoria, cuidado, porque es una forma de... A ver, si yo quiero hablar de memoria, estoy hablando de un mecanismo. Por ejemplo, la memoria de la computadora. Hay un slot, o sea, un sistema de conexión, donde se coloca una placa que actúa como retentivo de cierta información o data. Eso sería una memoria, perfecto. ¿Qué memoria tiene tu computadora? Bueno, puedo cargar hasta 2 teras, por ejemplo. Bueno, ya está. Eso cualquiera de ustedes ya lo sabe. Hasta ahí venimos bien. Ahora, eso queda grabado en ese lugar, si no, no existiría la posibilidad de retenerlo. Ese famoso REC, que se enciende como lucecita roja cuando uno está grabando, es la pauta de que el equipo está asumiendo el papel de retención de esos datos, los cuales después, una vez que pongo el stop, puedo rebobinar, o si es digital directamente colocar el play y ahí sale todo lo que yo grabé. Bueno, maravilloso. Me imagino esta tecnología en la época de Leonardo da Vinci, aunque yo creo que algo de esto existía, pero bueno, algún día lo desarrollaremos de otra manera. ¿Por qué? Porque nuestra memoria en general asume como dato aquello que recibe, y en muchísimos casos tan siquiera está elaborado, se mezcla, se confunde y conforma un todo, al que le llamamos información, datos o como ustedes quieran. Pero no es una construcción propia, es el resultado de sentidos obrando de la forma retentiva de pronto, ¿no? Entonces la memoria recibe los datos y los guarda. Es un reservorio, ¿sí?
Bien. ¿Y qué pasa con los recuerdos? Yo siempre hago el jueguito de palabras, ¿no? Recordar comienza con rec. Estoy recordando, pero eso previamente fue grabado. Un recuerdo tiene un rec implícito. ¿Está grabado en dónde? En mi memoria. Si lo grabé yo, es porque eso trajo importancia al momento, al punto en el que lo retengo, lo quiero retener. Bueno, hoy día se nos ha obturado la memoria justamente porque tenemos el celular. Y digo el celular porque es la computadora viable que todos llevamos junto con nuestra vida y que cuando hay algo que queremos recordar, y eso sí, uno lo ve en espectáculos, shows musicales, qué sé yo, están todos con el telefonito. Ven la obra a partir del telefonito. Se pierden la magia del momento porque quieren retener ese momento. ¿Será porque les importa, les interesa? Sí, seguramente. Si estás viendo a tu banda preferida, querés llevarte alguna canción grabada. Ahora, de ahí a verte todo el show grabando, no sé. Hay un absurdo ahí. Ahí hay algo que no funciona. Porque estamos reduciendo a una pantalla, una visual, que fuera del teléfono nosotros la veríamos con una grandilocuencia extraordinaria. Pero nos limitamos al encuadre del teléfono y es como que vemos el show desde el encuadre del teléfono. Ahora, cuando yo fui camarógrafo o cameraman, sí, yo tenía la opción del zoom, que me permitía entrar con una óptica, un teleobjetivo extremo, y ver la carita del... Sí, bueno, bárbaro. Desde la distancia a la que yo me encontraba, esa carita del Indio Solari, por ejemplo, cuando me tocaba grabar a Los Redondos de Ricota, claro, yo tenía un privilegio, nadie lo podía ver como lo veía yo. Si encima lo estoy mostrando y eso está quedando grabado en un videotape, bueno, va a haber gente que va a ver la cara del indio en el momento que expresa. Esa es mi actitud, mi elección, porque yo elijo cerrar el plano, o me lo pide el director, que también pasa. En la jerga es búscalo. Uno va y busca la carita, busca la historia. O estás tomando el guitarrista en primer plano con la mano derecha tocando la cuerda, y a veces te quedás ahí, más que uno es guitarrista viendo a ver qué técnica usa y el director te dice subí. Y vas a subir, pero el impaciente te tiene en plano, porque vos ves la lucecita roja del rec, justamente, te están grabando en ese momento, o está saliendo al aire. En general se graba, todo se graba, hasta lo que sale al aire se graba. Pero el tipo dice que subía la cara. Está bien, pero a mí como técnica no me gusta verle la cara. Pero la cara tengo que mostrar quién es, porque si no, la gente no sabe que es el guitarrista de... Bueno, fanático de Los Redondos sabía que en ese momento era Sky, por ejemplo. Pero el tipo quería que yo mostrara la cara de Sky. Y por ahí Sky se pone nervioso, no le gusta que le muestre la cara. Ahora, yo me iba de la mano derecha a la mano izquierda, y eso es otra cosa. Y de la mano izquierda abría un plano general y se veía las dos manos y la cara del fulano. Y a veces te condicionan tu rec y te dicen, no, de la mano derecha subía la cara, y no me da. Porque a veces la mano izquierda está haciendo unos dibujos que uno dice, mamita querida, ¿cómo maneja los dedos? O sea, ¿qué digitación tiene? No es por lo digital, sino por los dígitos, los dedos, por los dedos. Las huellas digitales, sin ir más lejos. Y las memorias están condicionadas. De hecho, hasta las memorias de los pueblos, como hay tantas canciones que hablan que un pueblo sin memoria, y viene todo lo demás. Si no aplicamos la memoria para poder darle un play a la vida, y la cosa es como que no tiene sentido que tengamos memoria, ¿no? Ahora, ¿cuándo uno hace uso del recuerdo? Cuando precisamente le da play a la memoria, o sea, le da acción. Y ese recuerdo salta de la memoria a la realidad momentánea y podemos, de hecho, narrarlo, contarlo o transformarlo en esa foto que encontramos en el álbum.
Y a medida que vemos la foto, recordamos el momento, con quién estuvimos, hasta nos suena en el oído la voz o el perfume de esa mujer amada que ese día estrenaba un perfume delicadísimo. Y si te pones un poquito fuera de esta realidad y cerrás los ojos, la estás besando de nuevo. Estás sintiendo su perfume. Estás sintiendo la suavidad de su piel. Lo estás sintiendo. Los sentimientos están siendo absolutamente provocados por esa, llámese, imagen, sonido, lo que fuere. Y ocurren cambios. Uno le da modo a la vida, la modula. Puede ampliar ese modo al punto del éxtasis, como puede dejarlo pasar, porque la verdad este fue un momento que la verdad no estuvimos bien, no la pasé bien, entonces prefiero no recordarlo. Listo. Cerrás el capítulo y acá no pasa nada. Memoria. Desde el énfasis de la palabra está la modificación adénica. Recuerden que un insulto modifica el ADN de quien lo emite, no necesariamente de quien lo escucha. Porque lo que modifica la instancia adénica es la vibración. Cuando gritás, estás vibrando desde que te imaginaste el insulto hasta que lo emitiste, con todo el juego laríngeo de palabra y lo que venga, sumado a ademanes, lo que vos quieras. Sos un insulto humanizado en ese momento, un ser insultante que acciona a través del insulto, y esa acción produce reacción. Y el área delicada para esa reacción no es otra que el ADN celular. Y después de eso viene la mala sangre, o es producto de la mala sangre, pero hay algo que no está funcionando bien ahí. Y sí, puede resultar muy interesante ese insulto, porque de ese insulto van a depender las reacciones del insultado, sí, por ahí uno puede sacar conclusiones. Pero ese teorema siempre termina con el mismo epílogo. Alguien va a salir lastimado. O en su corazón por haber recibido ese insulto artero que lo desilusiona de quien lo ejecuta, o en su cuerpo porque después del insulto vino el disparo, el golpe o lo que sea. Y eso en general no es un buen final. Todo lo contrario. Uno, cuando relaciona en la inspiración el sentimiento y el pensamiento, en general, al menos en mi caso, le doy prioridad al sentir. Y después trato de darle una representación de alguna especie, a partir de la palabra, a partir de la gráfica, a partir de... Porque, ojo, la palabra también puede ser escrita, no necesariamente expresada con la voz, ¿no? Entonces yo siempre priorizo el sentimiento. Siempre. Porque al sentimiento lo puedo manejar. El pensamiento sale, se ejecuta, se proyecta y adelante. Y a veces te limita tanto, porque anticiparse a la palabra significa, bueno, entrar en un mecanismo de cierto orden y de últimas, si se trata de un discurso o algo como lo que estoy haciendo yo en este momento, bueno, que lleve un cierto orden para ser comprensible del otro lado. Yo emito el sonido, pero ese sonido es decodificado por un oído que a través del conocimiento cerebral del idioma intenta, digamos, clasificar esas letras sonoras y les dan un sentido. Eso es todo un juego en el que interviene todo el sistema auditivo, pero muy importante, el sistema interpretativo,
Las imágenes entran al ojo, da vuelta. Lo que está arriba es proyectado abajo, no se olviden que la luz se transmite rectilínea, y lo que está abajo está arriba. Quiere decir que en la retina del ojo la imagen está pata para arriba. Lo mismo que en una película o en un chip de una computadora, en este caso, perdón, de una cámara o un celular que está sacando una foto. Está al revés, pero ¿qué hace el sistema? La da vuelta. El cerebro nuestro la invierte y la pone en posición. La computadora que conforma la cámara o esa película que sacamos en los viejos tiempos, es más sencillo, la damos vuelta y quedó al derecho. Nosotros la damos vuelta. Pero mientras no la hemos revelado, está dentro de lo que es el celuloide, siempre va a estar pata para arriba. Es así. Significa entonces que si no tenemos un mecanismo propio de decodificación, como el que puede tener una cámara digital en este momento, un propio grabador que está escuchando y está llevando el sonido a partir de impulsos eléctricos. Esto después hay que decodificarlo. Bueno, en el caso del grabador yo reproduzco el sonido, en el caso de la película sacaba la foto y la revelaba, la hacía visible. En una cámara digital hoy día, un propio teléfono, la cosa incluso es más rápida, más efectiva y con mayor calidad. Increíblemente el progreso ha sido extraordinario. Pero siempre hay algo que decodifica. En el momento que estamos pensando algo que vamos a decir, puede ocurrir que lo que entendamos que vamos a decir no lo consideremos propio, o sea, che, yo no puedo decir esto. Y te callás y queda un bache. En ese bache aparece el digamos. En ese bache aparece el y nada. Nada, un tajo de la nada en lo que estás diciendo. O sea, nada. Bueno, nada. Y bueno, nada. Golpes certeros a la interpretación. Nadie va a interpretar porque no dice nada. Lo único que hace es separar palabras que del otro lado, inconscientemente, queda entendido de que vos no sabés de lo que estás hablando. O te quedaste sin palabras. Y metés algo ahí como para rellenar. De esto podríamos hablar muchísimo, porque hoy es moneda corriente. Y en la repetición mundana, por un simple criterio de manada, no sé, de colmena, díganlo como quieran, se repite para formar parte, para ser parte de ese momento en el que vos estás integrado a manera de tribu en un conjunto de seres con los que querés coincidir y no sé si la palabra serían quedar bien, pero es algo inconsciente. No creo que alguien diga conscientemente, las repite inconscientemente. Sabe que las está diciendo, cuidado, pero es inconsciente. Porque si fuera consciente, las evitaría. Y hablaría con la fluidez en la que cuando no tenés que decir, hace un silencio. Ahí aplica el pensamiento. Y después sentí cómo lo tenés que decir. Si vas con el mismo énfasis, o esto que te paró y te hizo crear un silencio, es lo suficientemente fuerte como para que justifique esa parada de palabra, digamos, ese silencio y una nueva instancia en la que el énfasis va a corresponder con las correspondientes palabras. A mí me apasiona, ¿qué quieren que les diga? Encontré en la palabra un vehículo y ahora, con mi Cristo incorporado y en acción, entiendo que voy mejor, más rápido, más fluido y tengo el conocimiento universal a mi disposición.
porque esto sí lo quiero decir antes de que terminemos, porque ya estamos en 50 minutos. Despertar el Cristo es despertar el universo, es despertar la sabiduría, es tener todos los archivos en un disco que ya está, no fuera de nosotros, como si fuera que lo tuviéramos que conectar con un puerto USB, sino que ya está incorporado en nuestra computadora interna. Y ya no tenemos que estar entrando y sacando el enchufecito. Ya estamos enchufados con nosotros mismos. Y con una guía enorme, que es la sabiduría universal. Vamos a seguir con esto, por supuesto. Esto, como dice, ampliaremos, como dice en el noticiero, ampliaremos. Amores míos, gracias, insisto, por este ratito. Me disculpo por la longuedad, pero mis inspiraciones vienen con esta medida. Me cuesta hablar menos. Los amo mucho. Siento que están ahí conmigo y eso me hace muy bien y me inspira, realmente me inspira. Nos reencontramos mañana. Cuídense mucho. Chau, chau.